episodio más de mi canal de YouTube. En esta ocasión tengo un invitado especial. Algunos ya lo conocen, algunos, bueno, van a decir, ¿y luego ustedes qué chicle los patrocina? Bueno, él es mi papá, él es Fausto Franco. Y bueno, pues quiero presentarles un momento súper de impacto en mi vida. Una reflexión muy grande que llega después de pasar pues algunos episodios muy fuertes en la vida de la familia y cosas que nos llevan a darnos cuenta y a valorar, pero sobre todo a despertarnos de ese letargo al que le llamamos estrés, acelere, córrele, y creemos que somos eternos y al final pues no lo somos. Entonces gracias, papá, por compartir conmigo en este momento, a toda la gente que nos está viendo en el canal de YouTube. Y bueno, aprovecho para decirles que es consejero, ¿verdad? Entonces si quieren alguna consulta, ahí les dejo las redes sociales para que le manden mensaje. Pero por lo pronto, bueno, papá, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Este video decidimos realizarlo para pues platicarle un poco a la gente. De pronto, cuando tenemos cierta edad, ¿qué te gusta? La edad de la locura de la adolescencia, 14, 15. 14, 15, 18, 20, 22, 25. 28, todavía. 35, No, 40. Nunca se nos quita los locos. Hasta los 25 yo creo que sí consideramos que en cierto momento, no todo el mundo, en cierto momento hay falta de madurez, falta de equilibrio emocional. Hay muchos jóvenes que ahorita, más jóvenes todavía, a los 20, 22, pues ya son profesionistas, son muy maduros para dirigirse, y es una gran ventaja para ellos y para los padres. Pero en el caso de lo que me acabas de preguntar es eso. Le echamos muchas culpas a los papás cuando no sabemos qué onda. Y me refiero al no sabemos qué onda cuando no hemos sido papás. Cuando a mí me toca tener a mi bebé, pues obviamente fue un revés completo, porque te cae de golpe pues todo el entendimiento de cosas que quizá cuando tú estabas chiquito no entendías. Por ejemplo, regaños, castigos, ausencias, prohibiciones, permisos, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, por ejemplo, si a mí hoy me preguntan, pues yo traigo a mi hijo de arriba para abajo pegado conmigo porque yo quiero estar con él. Pero a lo mejor yo en mi infancia no lo entendía así y decía, bueno, es que no me dejan ir a mis fiestas de mis amigas o no me dejan hacer ciertas cosas y al final crecemos con una idea equivocada. Así es, normalmente la gente de mi generación nos tuvimos que dedicar los dos a trabajar, porque de otra manera o te quedabas en la casa y te morías de hambre o trabajabas y podías solventar la educación y la mantención de los hijos. Esto definitivamente sí afectó a las generaciones como la de mi hija, como la de mis hijos y de miles de gentes más. Sí les afectó en cierta forma, pero tienen que llegar a ese entendimiento, a ese equilibrio de que o hacíamos una cosa o hacíamos otra, que fue lo mismo que sucedió en nuestra época con nuestros padres, que pensábamos que eran demasiado estrictos, que eran demasiado, ¿cómo te podría llamar? Pues sí, estrictos, disciplinarios. Y la realidad es que nuestros padres, en mi caso, hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Y muchas veces no lo entendemos. Casi siempre, por ejemplo, los jóvenes de hoy, quieren todo, pero de una manera gratuita, sin esfuerzo, sin disciplina, sin nada. O sea, quieren el sueldo de un gerente sin saber lo que es un intendente. Y eso viene desde la educación infantil, supongo. Definitivamente sí, porque nosotros de alguna manera tenemos que enseñarles el valor de las cosas, el valor de un trabajo, el valor del dinero, el valor de la casa, el valor de la familia, el valor de tu persona, tú como mujer. Una de las cosas que más te expliqué muchísimas veces, y no esa reiteración de hacer las cosas no fue más que con el fin de que tú te dieras cuenta y que te valoraras como mujer para que llegaras a donde estás. Muchísimas jovencitas en su desesperación por querer encontrar el afecto, el amor, la convivencia con alguien, pues obviamente se entregan inmediatamente. Y ahí tenemos todos los embarazos prematuros. Ahora, todos los bebés o la mayor parte de los bebés, yo me atrevería a decir que todos, nacen siendo buenos, nacen siendo buenas personas, puros, sin maldad, sin malicia. Sí. ¿En qué momento se transforman? ¿En qué momento se puede complicar la situación y modificar los caminos? Lo que iba a ser algo quizá bueno por algún error cometido, quizá inconscientemente de los padres o de los familiares cercanos, pues crecen las personas que tienen demasiada maldad que pues ya conocemos. Bueno, aquí hay una de las cosas muy importantes. Qué buena pregunta.
Una de las cosas que suceden es que los niños aprenden mucho, que son como esponjitas del 1 al 6, de 1 a 6 años, 5 o 6 años aproximadamente, aprenden muchísimas cosas en cuestión de carácter, en cuestión de gritos, en cuestión de insultos, en cuestión de cómo pedir las cosas, cómo hacer las cosas, cómo dirigirse ellos. Y una de las cualidades que tienen los bebés, todos los bebés, es que cuando nosotros somos exageradamente amorosos, que la palabra queda de más. Nunca hay un padre que sea exageradamente amoroso. Todos amamos a nuestros hijos de una o de otra manera, pero a veces somos muy permisivos y se nos escapa la forma en que debemos educarlos. Pero claro, ojo, porque ahí viene la segunda etapa, de los 6 a los 12, a los 14 más o menos, es cuando ellos quieren volverse independientes y no pueden ser independientes si no así... yo me quería ir de la casa. Pensando que la vida es fácil afuera y la realidad es que la vida no es fácil. Pero lo vemos fácil porque los vemos a ustedes fuertes y entonces creemos que nunca va a pasar nada y que todo va a estar perfecto siempre y que son fuertes y eternos. Pero luego llegan los golpes de la vida, que son los que te enseñan a... Así es, llegan... O te vuelves padre y sabes que pues eres de carne y hueso. Llegan los fracasos, llegan los reveses de la vida, como le llamas, llega la frustración de no conseguir aquello que decíamos y que en cierto momento estás preparado para conseguirlo, pero no lo consigues, entonces es una frustración enorme que te lleva o fácilmente puedes caer en una depresión. Y la otra, aunque no estás preparado, pero alguien más te hizo entender de alguna manera, con palabras, con ejemplos, de que todo se puede conseguir fácilmente, es ahí donde caes en la otra parte de la película, de que lo quieres hacer todo a la fuerza. Y es ahí donde de alguna manera los jóvenes se inclinan hacia la delincuencia o se inclinan a cosas más aparentemente más fáciles que tienen su riesgo, todo tiene su riesgo, claro, pero no dura demasiado. Aquí yo te he comentado durante toda la vida que la gente que tiene talento, real talento, que todos absolutamente lo tenemos en un área o en otra área, este tipo de gente que tiene talento jamás se lo van a poder quitar. Entonces pelea y pule tu talento, o los padres les comento y les convido que tengan mucha atención en cuestión de sus bebés, porque sí sabemos, sí nos podemos dar cuenta las habilidades de los bebés, los talentos, los dones naturales que vienen con los bebés, y pulirlos, darles oportunidad a que ellos crezcan, no imponerles las cosas nomás por imponer, porque en muchas ocasiones hay padres de familia que reflejan a través de los hijos lo que ellos no hicieron, ¿sí? Y hay otros padres de familia que definitivamente pues, te ponen en su lugar. Ellos vivieron una época y los hijos están viviendo en otra época. Y es ahí donde les tenemos que dar la oportunidad de que crezcan, como en el caso de ustedes. En las redes sociales se aprovechan mucho las plataformas para que gente sin identidad, sin rostro, sin nombre real, sí, descargue coraje, veneno, furia, comentarios negativos contra gente pública o contra la gente que está no necesariamente pública en todos los sentidos, sino expuesta en redes sociales. ¿De dónde viene todo este ataque? ¿De dónde viene ese ataque? Ese ataque viene del egoísmo. Eso sí, por naturaleza el ser humano es egoísta. Y esto está científicamente comprobado desde la época de las cavernas, ¿no? Entonces, el hombre es egoísta, el hombre quiere para sí mismo todo aquello que consigue, ¿sí? Tanto bienes materiales como quiere mujer, y tratan de tenerlo todo y no darle a los demás. Entonces, ese egoísmo nos va llevando a diferentes tipos de emociones o sentimientos. Y a medida que vamos creciendo, esto que me comentas correspondiente al ataque que hay, es de gente que está frustrada, gente que está enojada, gente que no ha logrado lo que ha querido, gente que voltea en las mañanas o en cualquier momento a verse al espejo y no se gusta. Definitivamente no se gusta. ¿Qué tan importante es tener el coraje, lo acabas de mencionar, para sobrevivir o supervivir a golpes de la vida? Por ejemplo, en nuestro caso, pues de repente nos llegó un cáncer y fue sumamente pues impactante porque como lo mencionábamos al inicio de la cápsula, pues veíamos hacia dónde mejorar, veíamos hacia dónde seguir avanzando y creciendo, pero pues no te esperas una situación de este tipo. Quizá lo puedes subestimar y decir, a mí no me va a pasar, pero cuando le llega a una persona, le llega a toda la familia. Así es. Entonces, este proceso, ¿cómo ha sido? Bueno, desde que comienza? Es otra de las situaciones que nos llegan a suceder,
Normalmente pensamos que nunca nos va a pasar nada, nunca va a haber ese tipo de enfermedad, de adicción, de afectación, separación de padres, de divorcios, todo esto, que nunca nos va a pasar porque en ese momento estamos bien, estamos fuertes, estamos jóvenes, estamos con mucha vida. Pero llega el momento en que definitivamente todos vamos a ser atacados de una u otra forma si no estamos preparados. Por ejemplo, en mi caso, que jamás me imaginé, obviamente, yo también estaba dentro de esa misma categoría, de que no me imaginé que me fuera a llegar un cáncer, ¿no? Entonces te llega la palabra cáncer y automáticamente la mente te dice muerte. En mi caso, pues bendito sea Dios y te lo digo porque no hemos tenido oportunidad de comentarlo, no pensé más que en mi esposa y en mis hijos. De ahí no había nada que pudiera yo pensar, bienes, carros, casas, que no existen obviamente, pero no piensas, en mi caso me sucedió así, no piensas en eso, simplemente quedas en shock, la mente se te pone en limpio, en blanco, y piensas, ¿qué hice? ¿Qué sucedió? No le pregunté a Dios que por qué me castigaba, porque bendito sea Dios, mis creencias me permiten tener una fe bastante bien cimentada, porque soy cristiano, y entonces no le pregunté nada de esto, simplemente recibí la noticia y la acepté. No hubo lloro, no hubo llanto, hubo shock, y dentro de ese shock no hay aceptación, definitivamente. La que se negó fui yo. Sí. Entonces, completamente. Pero yo creo que todos nos ponemos en ese terreno. Pero continuando ahí, me di un tiempo de buscar, de examinarme, de buscar alternativas, buscar otras opiniones, que es muy importante. Y todos tenían el mismo, bueno, de 5, 3 tenían el mismo resultado. No me quedó más que aceptarlo. Para esto me llevé yo alrededor de 2-3 meses. Y ya mi cáncer tenía 2 años de encapsulado. Pero ya estaba ahí, ya había brotado. Traté de hacerlo lo mejor posible sin hablar con mis hijos, y ese fue un gran error, porque mis hijos ya son adultos, son casados, y entonces, y no hablarlo con la familia, también otro grave error. La única que estaba a mi lado era mi esposa, que es una gran bendición y es una gran mujer, y lo puedo aceptar y comentarle y gritar a los 4 vientos, ¿no? Jamás me cansaré de agradecerle el hecho de ser mi esposa, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque hay que reconocer, ¿sí? Al final de la vida, la única que te va a dar un vaso de agua va a ser tu mujer. Tus hijos van a estar ahí, pero la que realmente va a estar para apoyarte, para llevarte, para bañarte, para cuidarte, para limpiarte, se oye feo, pero es real, es ella, ¿sí? Entonces ha sido una gran bendición en mi vida y todo esto caminó, pero al hacerlo corto, más rápido, lo más importante es comentarlo con la familia. Es muy, muy importante cuando llega este tipo de enfermedades impactantes, terminales, porque yo ya estaba en un 3er nivel, son 4 niveles. Entonces, ya para cuando lo hablé, nos estábamos haciendo bolas porque no se podía pelear con esta enfermedad. La bendición fue que le pudimos hablar con mi hija de una manera abierta, sabiendo cómo es ella, es aprensiva, es muy cariñosa, es muy protectora, pero sobre todo ella se altera mucho cuando no puede realizar algo. En el caso de nosotros, bueno, no se puede a través de algo tan sencillo como la televisión o algo, quitarte el cáncer. Simplemente tienes que aceptarlo. Y si yo, que soy el enfermo, no lo aceptaba en cierto momento, pues ella como hija fue más impactante definitivamente, pero fue una gran bendición el hecho de comentarlo, y si se los comento y se los convido a todos, tienen que comentarlos con la familia porque es un gran apoyo. Esto es lo que más nos ayuda a sobrevivir y es muy importante. Cuando estamos en este tipo de problemática, es otra de las cosas que suceden, que no nada más el enfermo es el que está sufriendo aquella persona que lo está cuidando, y sí afecta a toda la familia. Toda la familia está pendiente, qué pueden hacer, qué no pueden hacer, viene la frustración, viene la impotencia, viene el enojo con ellos mismos, pensando que qué más se puede hacer, lo llevamos a la luna y allá no lo curan, o qué pasa. Y la realidad es que no pueden hacer nada más que estar ahí con nosotros o estar pendientes si algo se requiere. Sobre todo ahorita quiero aprovechar para comentar acerca de la donación de sangre, que es muy importante. Yo requería en aquel momento de mis cirugías,
sangre y no había. Fíjate que paradójico, después de 25 años de ayudar a muchísima gente, no había. Pero por alguna razón, después de ponernos a orar un buen rato y que mucha gente estaba pidiéndole a Dios por mi salud, se presentan las gentes adecuadas, la cantidad adecuada para que yo pudiera salir adelante. Es una gran bendición. Y sí los convido para que lo hagan. Nunca se sabe cuándo lo vamos a necesitar. Entonces, les comentaba que no nada más nosotros nos enfermamos a los demás, ¿sí? Hubo muchas noches en que yo a solas, nada más tapado con una cobija en el hospital, me ponía a llorar en silencio. Llorar en silencio sí se puede. Entonces, a llorar y a pedirle a Dios pues que me dejara conocer a mis nietos. Ya me había permitido conocer a mis hijos después de haber estado en el terremoto del 85 en la parte del medio. Que mi papá es guerrero, guerrerísimo. Estuve en el primer terremoto del 85, el 19 y el 20, me volvió a agarrar el siguiente terremoto junto con mi mujer. Entonces Dios me permitió sobrevivir, me ha permitido sobrevivir varios enfrentamientos con la muerte. Mucha gente te conoce de cuando cantabas también. Así es, sí, hay mucha gente que me recuerda y hay mucha gente alrededor de la República que he tenido la oportunidad de poderlos apoyar, orientar en cuestión de consejería correspondiente a la familia, a los hijos, al trabajo, al estudio, a la superación personal en general. Entonces, les comentaba, se pone uno a llorar de manera, o te pones enojado y a agredir a todos los demás, agresividad directa. Pero entonces, en diferentes noches también me daba cuenta que mi señora, que estaba a un lado, en un sillón reclinable, también se ponía a llorar. De manera sencilla, de manera silenciosa, aparentemente, otro yo no la escuchaba, pero yo tengo un oído bastante sensible. Y entonces me di cuenta que los dos estábamos sufriendo por un solo motivo, mi enfermedad. Ella pensando que no podía hacer nada y lo estaba haciendo todo de la manera más increíble, y yo tratando de no rebelarme en contra de los demás, porque una de las cosas que te viene es el coraje hacia los demás, y desquitas con la gente lo que no te deben, lo que no tienen culpa, porque nadie tiene la culpa. Y también otro comentario que quiero hacer, definitivamente Dios no tiene la culpa, no es un castigo. Esto es consecuencia de la vida, esto es lo que la vida me cobró por excesos en determinado momento, o una forma más divertida de vivir durante mi juventud. Entonces, la factura no llega inmediatamente, a veces llega con los años, igual que el cáncer. O sea, todos tenemos la factura y se nos va a cobrar de diferente manera. Y todos traemos el cáncer, pero no a todos les va a brotar. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es eso, y estar conscientes de que si llega una enfermedad, si te llega una apoplejía, si te llega un derrame cerebral, si te llega un cáncer, una leucemia, tratemos, hombres y mujeres, de ser más consecuentes y de ser más fuertes. Y esto lo conseguimos pidiéndole a Dios que nos dé esa fuerza para poder enfrentar esa batalla, porque tenemos que recordar, Marcela, y te lo he comentado toda la vida, esta vida es una escuela en la cual venimos a aprender, a evolucionar para poder entrar a la siguiente. Aquellos que tienen fe y que en determinado momento piensan que van a regresar a casa, como en mi caso, entonces tengo que aceptar las cosas, es lo más importante, aceptar que estoy ahí. Entonces, baja mi estrés, baja mi tensión, baja la presión, o sea, la presión que hay cuando hay una enfermedad, porque a mayor resistencia el sistema, sí, el sistema inmune se debilita más y la enfermedad avanza más rápido. Cuando uno se relaja, lo acepta y hace las cosas que te mandaron a hacer con disciplina y esfuerzo, entonces la enfermedad empieza a retroceder o se encapsula, ahí se queda, ya no avanza, como en mi caso. Ahorita yo tengo todavía el cáncer se pasó del colon al pulmón, pero no ha avanzado, entonces está estable. Perdón. Y esa pues es una gran bendición, ¿sí? Por mis características en cuestión de carácter, en cuestión de la generación de donde yo vengo, que somos gente muy independiente, trabajadora, entrona, pareja, y que somos de aquí del norte, pues obviamente eres abierto y también eres enojón y cosas por el estilo, o sea, no hay gente perfecta. Yo vengo sí, de ahí. Hay defectos y virtudes. Aquí lo importante es tratar de valorarlas a la gente en toda su dimensión, no nada más querer todas las cualidades de una mujer, o que sea bella, talentosa, hermosa, trabajadora y todo lo demás. Espérame,
también tiene sus características y eso también se puede amar, definitivamente se tiene que amar. Entonces, la moraleja de toda esta situación, lo cual yo agradezco infinitamente que compartas y que obviamente me mueve todas las fibras, para toda la gente que nos está viendo, para gente que se siente sola, gente que se siente pues mal, frustrados como tú dices, en depresión y no lo saben, con problemas sin salida y tantas cosas, creo que lo primero es reconocernos, valorar a nuestros padres, valorar las cosas positivas que tenemos en el momento, saber que no estamos exentos, saber que cuando nos convertimos en padres podemos reflexionar y darnos cuenta del por qué las acciones de nuestros propios padres en su momento, como en mi caso. Sí. Entonces, y bueno, pues extender la invitación a toda la gente que puede buscarte para algún tipo de consejería, algún tipo de próximamente presentaciones o cursos para que puedas también compartir el resto de la historia y la gente pueda tener soluciones. Así es. Una de las cosas que nos sucedieron es que tenemos que aceptarnos primero nosotros mismos como hijos, como nietos, y luego es cuando viene la aceptación de lo que pudo haber sucedido con nuestros padres. De esta manera vamos a llegar a un mejor equilibrio emocional que nos va a dar cierta estabilidad y esto nos permite avanzar, superar, brincar, conseguir las mejores oportunidades siempre y cuando estemos bien. Pero, ojo, todo esto que les he comentado relacionado con las emociones definitivamente son una base primordial para la mayor parte de las enfermedades que tenemos orgánicamente hablando, ¿sí? Entonces el coraje, la ira, el odio, la envidia, la frustración, el fracaso, todo esto nos va a repercutir en enfermedades de nosotros, de manera personal. Aquí nadie tiene la culpa, es la forma en que vas creciendo. Entonces mucha gente que está frustrada no se imagina que esa frustración, ese odio, ese recuerdo o esa envidia que tiene hacia otra persona le provoque una colitis aguda. De ahí viene el estreñimiento, de ahí vienen las hemorroides y de ahí sigue todo lo demás. Entonces eso es un enfoque en determinado momento. Entonces sí tenemos que ayudarnos y revisarnos de vez en cuando, orgánicamente hablando, para saber cómo vamos. Y la otra, pues bien, como dice mi hija, si alguien en determinado momento, por ahí vamos a estar tratando de enviar cápsulas a través de un canal de Instagram. Vamos a estar aventando cápsulas relacionadas con todo tipo de problemáticas. Hábleme de la pareja, de la familia, de los hijos, del trabajo, de superación personal, de motivación. Hábleme de celos, de infidelidad, de divorcio, el antes, el durante y el después, porque las tres etapas son totalmente distintas, aunque la misma pareja, pero pueden tener términos diferentes completamente. Entonces hay muchos temas que se van a abordar por ahí y ojalá y ustedes nos sigan y agradecido de antemano porque realmente créanmelo, si esto hubiera existido en la época de nosotros, las cosas hubieran sido distintas, pero bendito sea Dios, por alguna razón estamos aquí, hemos brincado muchas experiencias, hemos conocido mucha gente, hemos dado muchos cursos y seminarios y esto nos ha permitido tener la capacidad y la honestidad de poder ayudar a otros. Y para todas aquellas personas que a veces sentimos que tenemos pues problemas grandes, bueno, en la medida de lo posible Dios no te da más cosas de lo que puedas soportar o de lo que tú puedas llevar o resolver. Pues creo que podemos dejar de quejarnos o dejar de enfocarnos en lo negativo antes de que nos llegue alguna situación realmente de peso, como una enfermedad, como un cáncer. Y aún así hay gente como mi padre, al cual agradezco y reconozco y me enorgullece por completo esta experiencia de vida, este caso de éxito de seguir aquí y seguir con coraje y con mucha pasión para seguir ayudando a la gente que así lo necesita. Les voy a dejar el teléfono de contacto, redes sociales, para que ustedes también lo puedan buscar y si tienen alguna de estas situaciones, pues puedan acercarse con él. Y bueno, pues este espacio yo también lo aprovecho para pues reiterar todo mi amor y mi reconocimiento y mi agradecimiento ahora que soy madre y entiendo todo. Así es. Bueno, muchas cosas. Claro, que Dios te bendiga, hija, y qué bueno que de alguna manera me has dado la oportunidad como joven que eres de esta época tecnológica y muchos otros jóvenes me habían aconsejado que hiciera esto. Tengo la grandísima bendición de tener 17 años en radio en la T Grande de Monterrey, en México, de Monterrey, Nuevo León.
en Multimedios Estrellas de Oro, dando este tipo de programas los lunes y viernes de 8 a 9 de la noche. Y son muchísimas las gentes que, bendito sea Dios, nos han llamado para decirnos que su vida encontró una solución, un divorcio, un alcoholismo, una adicción determinada, una violencia determinada. Jóvenes que después de haber estado completamente hundidos en la desorientación, en las drogas, en la depresión, lograron salir, lograron realizar su carrera ahorita profesional, y que han sido una gran bendición. Para mí en lo personal es muy satisfactorio saber que mi vida sirvió de algo. Siempre lo he comentado, de que de nada nos sirve llorar o sufrir si con esto no podemos evitar que otros les pase lo mismo. Entonces, trato de hacer lo mejor posible y estoy en la mejor disposición. Por ahí en este mismo canal van a poder mandar sugerencias de temas o alguna pregunta en concreto que se pueda hacer, no una terapia de horas, completa, ¿verdad? Esa es personal. Pero sí es una pregunta que realmente sea el problema que estás viviendo, y yo espero tener y que Dios me dé la capacidad y la guía para poderte orientar desde un punto de vista muy humano, pero pues tratando de hacer lo mejor posible. Muy bien. Te amo, papá. Gracias. Gracias, mi cielo. Gracias, muy amable. Igualmente, yo espero que todos los jóvenes puedan reconocer a sus padres y sobre todo agradecerles ahorita que están en vida. No esperen a que se mueran, no esperen ir a llorar a una tumba. Ahorita es cuando un abrazo, un telefonema, una visita, una manzana, créanmelo, es algo tan simple, tan sencillo, y es una grandísima bendición. Muchas veces ustedes piensan como hijos que los padres no los queremos porque fuimos muy estrictos. La realidad es otra. Los quisimos mucho, por lo mismo fuimos estrictos, para que ustedes encontraran el camino. De otra manera, pues los hubiéramos dejado inválidos a nivel cerebral, dándoles todo a la mano, y es ahí donde nos perdemos. Lo que no te cuesta, no lo valoras. Dios los bendiga a todos y gracias. Bye.